Buenas, saludos a todos. Continuando con el avance de los huesos del cráneo, tenemos la parte 2, el hueso parietal. Este es un hueso relativamente sencillo, lo vamos a avanzar rápido. Entonces, primero que nada, tenemos que tener obviamente una descripción del hueso y vamos a decir que el hueso parietal es un hueso impar que recibe su nombre del nombre parietal debido a que se encuentra formando las paredes laterales de la bóveda craneana. De ahí su nombre. Entonces, su ubicación. Este se va a encontrar en la parte media de lo que va a ser media y superior de lo que va a ser la bóveda craneana. Se va a encontrar conformando lo que viene siendo el techo de la misma. Se va a encontrar posterior al hueso frontal y superior al hueso occipital, temporal y efenoides. Este presenta dos caras, una cara exocraneal y una cara endocraneal, o sea, una cara externa y una cara interna. A su vez también, este hueso va a presentar lo que son cuatro bordes. Va a presentar un borde superior, un borde anterior, uno inferior y uno posterior. Y asimismo va a presentar también lo que viene siendo cuatro ángulos. Un ángulo antero superior, un ángulo antero inferior, un ángulo póstero superior, que no se alcanza a notar muy bien acá, y un ángulo póstero inferior. Ya lo vamos a ir viendo a detalle dentro de un rato. Asimismo, este hueso va a presentar articulaciones, obviamente, con los siguientes huesos. A través de su borde superior se va a estar articulando con lo que va a ser su homólogo, es decir, el otro hueso parietal. También se va a estar articulando por su borde anterior con el hueso frontal, con su borde circunferencial a través de la sutura coronal. También inferiormente va a estar articulado con las alas mayores del esfenoides y con el hueso temporal. Y posteriormente va a estar articulado con el hueso occipital. Ahora, esta viene siendo una cara externa o exocraneal del hueso parietal. Para su estudio vamos a identificar primero lo que vienen siendo las caras. Este viene siendo, los bordes, este viene siendo un borde anterior y este un borde posterior, un borde superior y un borde inferior. ¿Cómo sabemos que este es un borde anterior y este el posterior? Porque al estar articulado con el hueso frontal en este sector, no presenta la curvatura o sea, presenta una articulación más recta al articularse con el hueso frontal. Mientras que a la articulación lambdoidea, que viene siendo la articulación con el hueso occipital, viene siendo, se va haciendo una depresión del hueso, por decirlo así. Entonces, presentamos este borde irregular. Ahora, en la cara externa o exocraneal del hueso parietal, vamos a apreciar lo que vienen siendo detalles anatómicos. No se nota muy bien en este hueso, pero vamos a ver lo que son dos líneas, ¿ok? A este nivel y a este nivel, que vienen siendo la línea temporal superior y la línea temporal inferior.
Estas líneas temporales reciben ese nombre debido a que alojan a lo que viene siendo el hueso, el músculo temporal. Más propiamente, a este nivel de la línea temporal inferior viene a alojarse el músculo temporal, mientras que su aponeurosis llega a extenderse hasta la línea temporal superior, que no es más que un poco de tejido conjuntivo, el cual se encarga de fijar al músculo al hueso. De esta forma podemos ver la aponeurosis y el músculo que llega hasta ese nivel. Otro de los detalles anatómicos que vale la pena mencionar va a ser la presencia de un agujero, que va a ser el agujero parietal, que se va a encontrar también en una vista desde el endocráneo. Ahora, aquí tenemos una vista endocraneal del hueso parietal. Esto es anterior, superior, posterior e inferior. Aquí lo que podemos apreciar vienen siendo las arborizaciones de la arteria meningia media. Estas arborizaciones se encuentran naciendo desde el ángulo antero inferior, o sea, desde acá. Y esta viene siendo la referencia que nosotros tenemos para identificar si es un parietal del lado izquierdo o si es un parietal del lado derecho. Asimismo, también tenemos, como en el hueso frontal, tenemos lo que viene siendo la presencia de las fositas de Pacchioni, que no son más que pequeños agujeros donde se alojan los pequeños corpúsculos de Pacchioni, que no son más que prolongaciones aracnoides. De igual manera vamos a tener lo que vienen siendo impresiones digitales, como podemos ver por acá, y algunos tubérculos mamilares. No se alcanzan a ver muy bien a detalle en esta imagen, pero están ahí. Ahora, como había mencionado anteriormente, aquí se encuentra el agujero parietal. Esta es una vista interna. Este agujero parietal va a dar paso a la vena emisaria de Santorini, que no es más que una pequeña vena que lo que hace es comunicar la circulación venosa del cuero cabelludo con lo que viene siendo el seno longitudinal superior, que se va a encontrar a este nivel. Otro detalle anatómico que vale la pena mencionar es la presencia de un hemisurco a este nivel, que al articularse con su homólogo se formará un surco completo. Hablamos del surco para el seno longitudinal superior o seno sagital, que no es más que una confluencia venosa. Eso en cuanto a detalle anatómico. No es un hueso demasiado rico en detalles anatómicos. Ahora, les estaba mencionando, tenemos un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. Asimismo, los cuatro ángulos: antero superior, antero inferior, póstero superior y póstero inferior. Enseguida vamos a ver los puntos craniométricos. Esta es una vista póstero superior lateral que nos muestra los 4 puntos craniométricos, que viene siendo entre la articulación del hueso frontal, el hueso parietal y el otro hueso parietal, es decir, la sutura coronal y la sutura sagital, se va a formar un punto craniométrico que viene siendo el brecma. Este punto craniométrico es representado por el ángulo antero superior.
El siguiente punto craniométrico que vamos a tener va a ser el punto craniométrico lambda, que va a ser el póstero superior, que se encuentra conformado por los dos parietales y por la articulación con el hueso occipital. Brecma lambda. Esta recibe su nombre debido a la sutura lambdoidea. Póstero inferiormente vamos a tener la articulación del hueso parietal, parte del hueso occipital y el hueso temporal. A este punto craniométrico se le va a conocer también como asterium. ¿Ya? Y va a estar representado por el ángulo póstero inferior. Asimismo, vamos al último punto craniométrico, que va a venir siendo el punto craniométrico terium, que va a estar conformado por el hueso parietal, la articulación con el hueso frontal y las alas mayores del esfenoides. Este punto craniométrico está representado por el ángulo antero-inferior. Otro punto craniométrico que vale la pena mencionar, que se encuentra a este nivel, más o menos, viene siendo el vértex, que no es más que el punto más alto del cráneo. Y entre los dos agujeros parietales se va a trazar una línea imaginaria para trazar otro punto craniométrico, que viene siendo el ovelium, que no es más que es una línea imaginaria que se encuentra entre los dos agujeros parietales. Y eso sería todo en cuanto a hueso parietal. Espero que les haya gustado, que les haya servido y pues nada, muchas gracias.